¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde uno de los libros más influyentes de la historia? Hoy desentrañaremos la historia completa del Corán como nunca antes. Desde sus enigmáticos orígenes hasta su impacto global, prepárate para un viaje a través del tiempo que cambiará tu perspectiva. ¿Listo para descubrir la verdad? La historia del Corán, el libro sagrado del Islam, es un relato que abarca más de 1400 años, comenzando con las revelaciones divinas recibidas por el profeta Mahoma en el desierto arábigo del siglo VII. No es la historia de un libro que fue escrito de una vez, sino la de un mensaje transmitido oralmente, memorizado por miles, puesto por escrito de forma fragmentada y, finalmente, compilado y estandarizado, un proceso que lo convirtió en uno de los textos más influyentes y estudiados de la historia de la humanidad. Su trayectoria es un testimonio de una dedicación incomparable a la preservación y transmisión de la palabra divina, que ha resonado a través de innumerables generaciones y culturas. Para comprender a fondo la historia del Corán, es esencial situarse en el contexto de la Arabia preislámica. Antes de la aparición del Islam, la península arábiga era un mosaico de tribus, cada una con sus propias deidades, costumbres y códigos de honor. La Meca, una ciudad comercial y centro de peregrinación, era el corazón de esta sociedad politeísta. En este ambiente, marcado por la idolatría, las disputas tribales y la desigualdad social, el profeta Mahoma, un hombre de buena reputación y honestidad, comenzó a recibir revelaciones divinas. La península arábiga en aquel entonces era un crisol de diferentes creencias y prácticas. Existían comunidades judías y cristianas, así como seguidores de religiones indígenas que adoraban ídolos y espíritus. La Meca, en particular, era un centro de peregrinación debido a la Kaaba, un antiguo santuario que albergaba numerosas deidades. La vida tribal, con sus alianzas y conflictos constantes, definía gran parte de la interacción social, y la moralidad se basaba a menudo en el honor tribal y la venganza. En este telón de fondo de fragmentación y búsqueda espiritual, las revelaciones que Mahoma recibió trajeron un mensaje de monoteísmo estricto y unidad, desafiando las normas establecidas y proponiendo una nueva forma de vida basada en la sumisión a un único Dios. Este mensaje no solo era religioso, sino también social y político, lo que generaría tanto adhesiones apasionadas como una fuerte oposición por parte de aquellos que veían sus intereses y tradiciones amenazados por esta nueva doctrina. Estas revelaciones, que los musulmanes creen que provienen directamente de Dios a través del arcángel Gabriel, se iniciaron alrededor del año 610 de la Era Común, cuando Mahoma tenía aproximadamente 40 años. La primera de ellas ocurrió en la cueva de Hira, cerca de la Meca, donde Mahoma solía retirarse para la meditación y la contemplación. La voz, que se reveló como la del arcángel Gabriel, le ordenó: «Lee» o «recita», «Ikra», en árabe. Mahoma, que era analfabeto, se sintió abrumado y confundido por la magnitud del encuentro y la imposición de una tarea que parecía imposible para él. Sin embargo, la voz insistió, y así comenzó el proceso de revelación que duraría 23 años, hasta su fallecimiento en el año 632. La experiencia de la revelación era profundamente transformadora para Mahoma, y no siempre fácil. A menudo la describía como la escucha de una campana, o la aparición de Gabriel en su forma original, una experiencia que lo dejaba físicamente agotado y sudoroso, como si el peso de la palabra divina lo abrumara. Cada revelación era un momento de profunda conexión divina que luego debía transmitir con exactitud a sus seguidores, sabiendo que no eran sus propias palabras, sino un mensaje trascendente y universal. El propio Corán atestigua la naturaleza abrumadora de estas revelaciones, describiendo que si el Corán hubiera sido revelado a una montaña, ésta se habría resquebrajado. Las revelaciones no llegaron de una sola vez, sino de forma intermitente y gradual, en respuesta a eventos específicos, preguntas de los compañeros del profeta o situaciones que requerían guía divina para la comunidad en desarrollo. A veces,
La revelación se manifestaba como una visión en sueños. Otras, el ángel Gabriel se le presentaba en forma humana y le hablaba directamente, y en otras ocasiones, Mahoma simplemente sentía la presencia divina y las palabras se le infundían en el corazón y la mente. Mahoma, a su vez, recitaba estas palabras a sus compañeros, quienes las memorizaban diligentemente. La memorización era una práctica común y muy valorada en la cultura árabe de la época, donde la poesía oral era un pilar fundamental y la capacidad de retener y recitar vastas cantidades de texto era una habilidad muy apreciada y un signo de erudición. Por ello, miles de sus seguidores, hombres y mujeres, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, se dedicaron con fervor a aprender de memoria las palabras divinas a medida que eran reveladas. Esta dependencia de la memoria colectiva no era una debilidad, sino una fortaleza y un método de verificación, ya que múltiples memorizadores servían como verificadores cruzados del texto, reduciendo la posibilidad de errores individuales y asegurando una transmisión fiel. Los hufaz, o memorizadores del Corán, se convirtieron en guardianes vivientes del texto, una tradición que se mantiene hasta el día de hoy, con millones de personas en todo el mundo capaces de recitar el Corán de memoria. Además de la memorización, las revelaciones también eran puestas por escrito. Aunque Mahoma no sabía leer ni escribir, un hecho que los musulmanes consideran parte del milagro del Corán, demostrando que el texto no podía ser de autoría humana. Contaba con un grupo de escribas entre sus compañeros más letrados. Estos escribas utilizaban los materiales disponibles en aquel entonces, que eran variados y a menudo rudimentarios: hojas de palma, omóplatos de camello, piedras planas, pieles curtidas, pergaminos y fragmentos de cerámica. Así, las aleyas o versículos y las suras o capítulos fueron registrados de manera fragmentada en diversos soportes. Es crucial entender que, durante la vida del profeta, no existía un manuscrito completo y unificado del Corán. La revelación estaba en curso, y su ordenación final, tanto de los versículos dentro de las suras como de las suras entre sí, se iría definiendo bajo la guía del profeta y la dirección divina. La tradición islámica sostiene que Mahoma mismo, bajo instrucciones divinas y en consulta con Gabriel, indicaba a sus escribas dónde colocar cada nueva revelación dentro del cuerpo del texto en crecimiento, especificando la sura y el lugar exacto dentro de ella. Esto significa que la estructura del Corán, tal como lo conocemos hoy con sus 114 suras y el orden de los versículos dentro de ellas, no fue una invención humana posterior, sino que fue dictada por la misma revelación, lo que le confiere una autoridad única y trascendente. Este proceso dual de memorización y registro escrito, aunque fragmentado en sus inicios, fue la primera fase de preservación del Corán, estableciendo las bases sólidas para su transmisión futura y garantizando la fidelidad del texto. Un evento crucial en la historia del Islam y del Corán fue la Hégira, la migración del profeta Mahoma y sus seguidores de la Meca a Medina, en el año 622. Este evento marcó un punto de inflexión no solo para la comunidad musulmana naciente, sino también para el propio desarrollo del mensaje coránico. En Medina, la comunidad musulmana pudo establecer un Estado y una sociedad basados en los principios islámicos, dejando de ser un grupo perseguido para convertirse en una fuerza política y social. Las revelaciones recibidas en Medina, a menudo de mayor longitud y más detalladas, abordaban aspectos de la ley, la gobernanza, las relaciones sociales, el comercio, el matrimonio, el divorcio y las guerras, complementando los temas de fe, monoteísmo, moralidad básica y narrativas proféticas que caracterizaron las revelaciones mequíes. En la Meca, el mensaje se centró en la unidad de Dios, la moralidad básica y la preparación para el día del juicio. En Medina, el Corán comenzó a establecer las bases de una comunidad organizada, abordando temas de jurisprudencia, fiqh
y legislación. Durante este período, la práctica de memorizar y recitar el Corán se consolidó aún más y se establecieron círculos de estudio donde los compañeros aprendían de Mahoma y de los demás, dedicando tiempo a la recitación y la comprensión de los versículos. El propio profeta dedicaba tiempo a escuchar a sus compañeros recitar, corrigiéndolos si era necesario y asegurando la precisión de la transmisión oral. Esta consolidación en Medina fue fundamental para el futuro del Corán, ya que proporcionó un entorno estable para que el texto fuera no solo revelado, sino también enseñado, practicado y difundido entre una comunidad creciente. Tras el fallecimiento del profeta Mahoma en el año 632, la comunidad musulmana se enfrentó a un desafío crucial: la preservación y estandarización de la revelación divina. Aunque muchos compañeros habían memorizado el Corán en su totalidad o en gran parte, y existían numerosos fragmentos escritos dispersos en manos de distintos individuos, no había una compilación única, centralizada y completa de todo el An. La preocupación principal surgió durante las guerras de apostasía, conocidas como las guerras de la Rida, que tuvieron lugar poco después de la muerte del profeta. En estas batallas, especialmente en la batalla de Yamama, alrededor del año 633, perecieron cientos de memorizadores del Corán, Hufaz. Esta pérdida significativa de custodios de la memoria coránica planteó un riesgo real para la transmisión oral del texto, ya que la memoria humana, aunque poderosa, es falible y susceptible a la pérdida con el tiempo. Fue en este contexto de urgencia que el primer califa del Islam, Abu Bakr, aconsejado por Umar ibn al-Khattab, tomó la iniciativa de compilar el Corán en un solo volumen. Umar fue quien instó a Abu Bakr, argumentando la importancia de salvaguardar el Corán ante la muerte de sus memorizadores. La tarea fue encomendada a Zayd ibn Thabit, un joven pero altamente calificado compañero del profeta, quien había sido uno de sus escribas más cercanos y un destacado memorizador del Corán. Zayd era conocido por su memoria excepcional y había estado presente en las últimas revisiones del Corán que el profeta había realizado con Gabriel, un evento conocido como la última revisión, en la que el profeta recitó todo el Corán al arcángel, y Zayd estuvo presente. Su método fue meticuloso y riguroso. Recopiló los versículos basándose no solo en su propia memoria, sino también en los testimonios orales de otros memorizadores y en todos los fragmentos escritos disponibles dispersos entre los compañeros. Para cada versículo, requería el testimonio de al menos 2 testigos que confirmaran haberlo escuchado directamente del profeta, y que además presentaran un fragmento escrito para corroborarlo. Este doble sistema de verificación, oral y escrita, minimizó la posibilidad de errores o adiciones y aseguró la máxima fidelidad al texto original. Este trabajo exhaustivo resultó en un manuscrito único, conocido como el Mushaf de Abu Bakr, que fue guardado por Hafsa, una de las esposas del profeta Mahoma e hija de Umar. Este Mushaf representó el primer intento sistemático y exhaustivo de reunir el texto coránico en un solo volumen, validado por el consenso de la comunidad y los compañeros más cercanos al profeta. Aunque no se produjo una difusión masiva de este Mushaf en ese momento, su existencia fue fundamental como una copia de referencia autorizada para la siguiente etapa de estandarización, proporcionando un punto de partida para futuras reproducciones. Sin embargo, a medida que el imperio islámico se expandía rápidamente, abarcando vastas regiones con diversas poblaciones, surgieron problemas de variación en la recitación del Corán. Las diferencias dialectales entre las tribus árabes, aunque mínimas en esencia y a menudo relacionadas con acentos o pronunciaciones de ciertas letras, se manifestaban en la recitación de algunas palabras o en ligeras variaciones de entonación, lo que a veces llevaba a malentendidos o disputas entre los musulmanes de las nuevas tierras, que no estaban familiarizados con todas las 7 lecturas o dialectos en los que, según la tradición, el Corán fue revelado. Por ejemplo, la lectura de una palabra podía variar ligeramente entre el dialecto de Kufa y el de Damasco. Estas variaciones,
aunque no afectaban el significado central del mensaje, generaron preocupaciones sobre la unidad del texto sagrado y la cohesión de la Umma, comunidad musulmana. Fue durante el califato de Uthman ibn Affan, el tercer califa, entre los años 644 y 656, cuando se tomó la decisión trascendental de estandarizar el texto coránico para poner fin a estas discrepancias. Uthman fue alertado de estas discrepancias por Hudayfa ibn al-Yaman, un compañero del profeta, quien había observado las variaciones en la recitación entre los ejércitos musulmanes provenientes de diferentes regiones durante la campaña militar en Armenia y Azerbaiyán. Hudayfa expresó su temor de que los musulmanes pudieran diferir en su libro sagrado, como lo habían hecho los judíos y los cristianos. Uthman, preocupado por una posible desunión en el futuro de la comunidad, encargó nuevamente a Zayd ibn Thabit la tarea de preparar una versión oficial y unificada del Corán. Zayd lideró un comité compuesto por otros compañeros prominentes del profeta, entre ellos Abdullah ibn al-Zubayr, Said ibn al-As y Abd al-Rahman ibn al-Harith. Utilizaron el manuscrito de Hafsa, el Mushaf de Abu Bakr, como base, y se aseguraron de que la compilación reflejara el dialecto de la tribu Quraysh, el dialecto del profeta Mahoma. Este dialecto era considerado el más puro y auténtico, y el que el profeta mismo había utilizado en sus recitaciones. La razón de la elección del dialecto Quraysh no solo era lingüística, sino también para mantener la autenticidad de la forma en que el Corán fue originalmente revelado y recitado por el profeta. Una vez completada esta versión estandarizada, se hicieron varias copias oficiales y se enviaron a las principales provincias del Imperio Islámico, una a la Meca, otra a Damasco, una a Kufa, otra a Basora, y una quinta copia se retuvo en Medina para el califa. Con el fin de evitar futuras discrepancias y preservar la unidad del texto, Uthman ordenó que todos los demás manuscritos coránicos fragmentarios o copias enteras que pudieran diferir del mushaf oficial fueran quemados. Esta medida, aunque drástica para algunos y que ha sido objeto de debate por parte de críticos históricos, fue vista por la mayoría de la comunidad como absolutamente necesaria para salvaguardar la pureza y la unidad de la palabra divina, garantizando que una sola versión autorizada del Corán circulase por todo el creciente imperio, estableciendo así un estándar para todas las generaciones futuras de musulmanes. El Corán que se conoce y se recita hoy en día en todo el mundo musulmán es el resultado directo de esta compilación uthmánica, y los estudios textuales modernos, incluyendo la comparación de manuscritos antiguos, han confirmado una notable consistencia entre estos y el texto contemporáneo, lo que habla de una preservación excepcional. La transmisión del Corán, sin embargo, no se limitó a su forma escrita. De hecho, la tradición oral ha jugado un papel igualmente fundamental, si no más importante, en su preservación a lo largo de los siglos. Desde el principio, la recitación y memorización del Corán han sido prácticas centrales en la vida musulmana, no solo como una forma de adoración, sino también como un método riguroso de preservación del texto. Los hufaz, memorizadores del Corán, son considerados figuras de gran prestigio y respeto dentro de la comunidad islámica, y su número se cuenta por millones en todo el mundo. Millones de musulmanes de todas las edades, desde niños pequeños en madrasas, escuelas coránicas, hasta adultos en estudios avanzados y seminarios islámicos, continúan memorizando el texto completo, asegurando que cada palabra, cada entonación, se transmita de generación en generación. Esta tradición oral es una capa adicional de autenticidad que complementa la preservación escrita, ofreciendo una doble garantía de fidelidad y sirviendo como una red de seguridad contra cualquier posible alteración del texto escrito. La cadena de transmisión oral, conocida como sanad, es rigurosamente mantenida, donde cada memorizador puede trazar su linaje de recitación hasta el profeta Mahoma mismo, a través de una secuencia ininterrumpida de maestros y estudiantes
cada uno de los cuales ha memorizado y recitado el Corán bajo la supervisión de su predecesor. Esto asegura no solo la memorización de las palabras, sino también la pronunciación correcta, tajwid, y el ritmo de la recitación, elementos que son esenciales para la comprensión y la belleza del texto. Esta tradición oral es, de hecho, la forma más antigua y continua de preservación del Corán, antecediendo incluso a la primera compilación escrita. A lo largo de la historia, el estudio del Corán ha dado lugar a diversas ciencias islámicas que se han desarrollado para comprender y aplicar sus enseñanzas. Una de las más importantes es el tafsir, o exégesis coránica, que busca comprender y explicar los significados de los versículos, desentrañando su profundidad, su contexto y su aplicación a la vida. El tafsir tiene sus orígenes en la época del profeta, quien fue el primer intérprete del Corán a través de sus propias enseñanzas y su vida ejemplar, Sunna, y continuó desarrollándose a través de sus compañeros y las generaciones posteriores de eruditos. Estos eruditos, conocidos como mufasirun, emplearon diversas metodologías para sus interpretaciones. Algunas escuelas de tafsir se enfocaron en el análisis lingüístico y la retórica, explorando las complejidades del árabe clásico y las figuras literarias del Corán para revelar sus capas de significado. Otras se centraron en el contexto histórico de las revelaciones, asbab al-nuzul, las razones de la revelación, investigando los eventos y las circunstancias que precedieron a la revelación de ciertos versículos para comprender mejor su significado y aplicación. Y otras más se dedicaron a la aplicación de las enseñanzas coránicas a la ley islámica y la moral, derivando principios legales y éticos del texto sagrado. El desarrollo de estas ciencias fue esencial para la aplicación práctica de las enseñanzas coránicas en la vida de la comunidad, permitiendo que el Corán fuera una guía viva y relevante para todas las facetas de la existencia musulmana, desde la vida personal hasta la gobernanza y las interacciones sociales. La belleza literaria del Corán es otro aspecto crucial de su historia y una de las razones principales de su profunda influencia y la reverencia que le profesan los musulmanes. Escrito en árabe clásico, su estilo se considera inimitable y milagroso por los musulmanes. La fluidez de su prosa, la profundidad de sus metáforas y parábolas, la armonía de sus sonidos, su ritmo y su capacidad para evocar emociones profundas y verdades espirituales han fascinado a lingüistas y poetas, tanto musulmanes como no musulmanes, a lo largo de los siglos. La lengua árabe misma fue moldeada y enriquecida por el Corán, elevándola a la categoría de una lengua sagrada y artística, una base para toda la literatura árabe posterior. El estudio de la gramática y la retórica árabe ha estado intrínsecamente ligado a la comprensión del Corán, ya que el dominio del idioma es fundamental para apreciar plenamente su mensaje y su belleza. La imposibilidad de producir un texto de similar calidad literaria, retórica y estructural ha sido considerada por los musulmanes como una prueba de su origen divino, un desafío que se conoce como Ijaz al-Qur'an o la inimitabilidad del Corán, un milagro persistente que trasciende las épocas y que sigue siendo objeto de estudio y admiración. Nos adentramos en el corazón de esta enigmática historia. Cada información que revelamos nos acerca a la verdadera esencia del Corán y su insospechado impacto. Pero aún queda mucho por descubrir. ¿Qué otros secretos crees que nos aguardan en los próximos minutos de este viaje? El impacto del Corán en la civilización islámica ha sido inmenso y multifacético, abarcando todos los aspectos de la vida, desde lo espiritual y religioso hasta lo político, social, legal, científico y artístico. Ha servido como la principal fuente de la ley islámica, Sharia, guiando aspectos de la vida que van desde las prácticas religiosas fundamentales, como la oración y el ayuno, hasta la moral personal, las transacciones comerciales, el derecho de familia, matrimonio, divorcio, herencia y el derecho penal. La Sharia no es solo un código legal,
sino un marco ético integral derivado del Corán y la Suná, tradición profética, que busca establecer la justicia y el bienestar en la sociedad. Su énfasis en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la observación del universo inspiró el florecimiento de la ciencia, la filosofía y la medicina durante la Edad de Oro islámica. Las universidades y bibliotecas de ciudades como Bagdad, Córdoba, El Cairo, Damasco y Bujará se convirtieron en faros de aprendizaje, donde los eruditos musulmanes no solo tradujeron y preservaron los conocimientos de civilizaciones anteriores, griegos, persas, indios, sino que también los desarrollaron, realizando descubrimientos pioneros en diversos campos como el álgebra, la óptica, la astronomía, la química, la medicina, la geografía y la ingeniería. Esta era de esplendor intelectual, que se extendió aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, fue alimentada por la exhortación coránica a reflexionar sobre la creación y buscar la sabiduría, viendo el conocimiento como un camino hacia el reconocimiento de Dios. El Corán instaba a sus seguidores a observar el mundo natural, a razonar, a utilizar sus intelectos y a meditar sobre los signos de Dios en el universo, lo que llevó a una explosión de curiosidad científica y descubrimiento, que superaban a menudo los avances de otras civilizaciones de la época. Más allá de lo académico, el Corán ha sido una fuente inagotable de inspiración artística y cultural en el mundo islámico. La caligrafía islámica, una de las formas de arte más veneradas y distintivas del mundo musulmán, nació de la necesidad de embellecer las palabras divinas. A medida que el Islam se expandía, diferentes estilos caligráficos como el cúfico, el naskh, el zulud, el diwani y el ruká se desarrollaron y perfeccionaron, cada uno con sus propias características estéticas y reglas precisas, convirtiendo la escritura del Corán en una obra de arte por derecho propio, un medio para expresar la devoción y el respeto por el texto sagrado. Las mezquitas y los edificios islámicos a menudo incorporan versículos coránicos en sus diseños arquitectónicos, utilizando la caligrafía como un elemento decorativo central, convirtiendo la arquitectura en una manifestación visible de la fe y la belleza de la palabra divina. La recitación del Corán, conocida como tilawa, es una forma de arte en sí misma, con reglas estrictas de pronunciación y entonación, tajwid, que buscan transmitir la belleza y el significado del texto, cautivando los corazones de los oyentes y creando una experiencia espiritual profunda y meditativa. Esta práctica ha dado lugar a una rica tradición de recitación, con recitadores famosos cuyas voces son escuchadas y admiradas por millones en todo el mundo. La universalidad del mensaje coránico es otro hilo conductor inconfundible en su historia y una clave para entender su amplia aceptación y difusión global. A pesar de haber sido revelado en un contexto geográfico y cultural específico, la Arabia del siglo VII, el Corán se dirige a la humanidad en su conjunto, ofreciendo principios de justicia, paz, igualdad y sumisión a un Dios único. Rompió con las estructuras sociales y tribales preislámicas al abolir explícitamente las distinciones tribales y raciales, estableciendo que la piedad y la rectitud, taqwa, son las únicas medidas del valor humano, un concepto radicalmente igualitario para su tiempo. Promovió la caridad a los necesitados, zakat, condenó la usura y la explotación económica, y estableció derechos claros para los vulnerables, los pobres, los huérfanos y las mujeres, elevando su estatus en una sociedad que a menudo los oprimía y los consideraba meras propiedades. Este llamado universal, que trasciende las fronteras geográficas, culturales y lingüísticas, ha permitido que el Islam y el Corán atraigan a personas de diversas etnias y nacionalidades a lo largo de los siglos. La historia del Corán es también la historia de su preservación incomparable, un tema de gran importancia para los musulmanes y objeto de estudio para los académicos. Los musulmanes creen firmemente en la inmutabilidad del Corán, es decir,
que su texto ha permanecido intacto y sin alteraciones desde su revelación. Esta creencia se basa en la promesa divina expresada en el propio Corán, que dice: ciertamente, nosotros hemos revelado el recuerdo, y ciertamente, nosotros lo protegeremos. La dedicación incansable de los memorizadores, la meticulosa compilación de los escribas en sus primeras etapas y la decisiva estandarización bajo el califa Uthman son vistos por los musulmanes como manifestaciones de esta promesa divina, una prueba de que Dios mismo ha salvaguardado su palabra de cualquier corrupción o cambio. Los estudios académicos modernos, al comparar manuscritos antiguos del Corán que datan de los primeros siglos del Islam con el texto contemporáneo, han corroborado una notable consistencia de su contenido. Aunque existen variaciones menores en la ortografía, como la ausencia de puntos diacríticos o marcas vocálicas en los primeros manuscritos, que eran una característica del árabe antiguo y no afectaban la pronunciación conocida por la tradición oral. El cuerpo textual del Corán es extraordinariamente uniforme a través de las diferentes épocas y geografías, un hecho que a menudo sorprende a los investigadores no musulmanes por la excepcionalidad de su preservación en comparación con otros textos religiosos antiguos. Desde su revelación, el Corán ha sido copiado incansablemente a mano durante siglos antes de la invención de la imprenta. Estos manuscritos, algunos de los cuales datan de los primeros siglos del Islam, como el manuscrito de Sanaa o los fragmentos de Birmingham y París, son una prueba tangible de la fidelidad con la que el texto ha sido transmitido. Bibliotecas de todo el mundo, desde Estambul hasta Londres, San Petersburgo y El Cairo, albergan vastas colecciones de estos manuscritos, que han sido objeto de un intenso estudio por parte de paleógrafos, lingüistas e historiadores. La comparación de estos manuscritos ha confirmado que el texto uthmánico se ha mantenido esencialmente sin cambios a lo largo del tiempo, con solo variaciones mínimas en la ortografía que no afectan el significado ni la pronunciación de las palabras, ya que éstas eran conocidas y transmitidas oralmente con gran precisión. Este nivel de consistencia textual es extraordinario y casi sin precedentes para un texto de su antigüedad. A medida que el Islam se extendía más allá de la península arábiga, el Corán también se difundió, y con él, la lengua árabe. Las escuelas coránicas, kutab o madrasas, y las instituciones de aprendizaje surgieron en todo el vasto imperio islámico, desde Al-Ándalus en la península ibérica hasta Asia Central y el sudeste asiático. En estas escuelas, los niños y adultos aprendían a leer el árabe para poder recitar el Corán, y muchos se dedicaban a memorizarlo en su totalidad. Este proceso de aprendizaje y memorización masiva no solo aseguró la transmisión fiel del texto, sino que también jugó un papel crucial en la arabización de vastas regiones, convirtiendo el árabe en una lengua franca de la erudición, la administración, el comercio y la cultura en el mundo islámico medieval. El árabe coránico se convirtió en el estándar de la lengua clásica, influyendo en la poesía, la prosa, la filosofía y la ciencia, y sigue siendo la base del árabe moderno estándar. El impacto del Corán se extendió más allá de las fronteras del mundo islámico. A través de las traducciones, aunque se considera que el significado pleno y la belleza inigualable del Corán solo se pueden captar en su árabe original, sus enseñanzas y narrativas han influido en el pensamiento occidental, en la literatura y en la cultura en general. Pensadores medievales y renacentistas en Europa, aunque a menudo con prejuicios y malentendidos debido a conflictos religiosos y políticos, se interesaron por las ideas islámicas y el Corán, lo que llevó a un intercambio intelectual, aunque a veces conflictivo, entre el mundo islámico y el cristiano. Las narrativas coránicas sobre los profetas bíblicos, Jesús y María, por ejemplo, ofrecieron una perspectiva diferente que impactó en las discusiones teológicas y filosóficas europeas. La transmisión del conocimiento de la antigüedad clásica a Europa, en gran parte a través de traducciones árabes y comentarios islámicos, fue otro legado indirecto del impulso coránico por el saber.
En la era moderna, el Corán sigue siendo un texto vibrante y central en la vida de más de 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo. Las nuevas tecnologías, como las grabaciones de audio de recitaciones coránicas, los recursos en línea, las aplicaciones digitales y los sitios web dedicados, han facilitado aún más su acceso, estudio y memorización, permitiendo que sus palabras resuenen en todos los rincones del mundo y que personas de diferentes idiomas puedan acceder a sus significados a través de traducciones y comentarios, aunque siempre se enfatiza el original árabe como la palabra de Dios. A pesar de los desafíos contemporáneos, los debates internos y las diversas interpretaciones teológicas y legales, el Corán sigue siendo la fuente principal de inspiración espiritual, ética y legal para la inmensa mayoría de los musulmanes, guiando sus vidas individuales y colectivas, informando su cosmovisión, sus valores y su relación con Dios y con el prójimo. La continua relevancia del Corán en la vida moderna de los musulmanes, su estudio constante y su memorización masiva subrayan su estatus no solo como un texto histórico, sino como una guía viva y dinámica que se recita, se vive y se aplica en el día a día. Hemos viajado a través de los siglos para desentrañar la verdadera historia del Corán, una narrativa llena de misterios y revelaciones que pocos conocen. Pero esto es solo el comienzo de tu propia exploración. Si este viaje te ha abierto los ojos y te ha dejado con más preguntas que respuestas, suscríbete para no perderte nuestras próximas incursiones en lo desconocido. ¿Y tú? ¿Qué faceta del Corán te parece más enigmática después de lo que has visto hoy? Deja tu comentario y compartamos nuestras teorías.